Toda Europa está desesperada porque cometieron un pequeño y minúsculo error. Todo este pequeño problema del petróleo ruso lo único que ocasionó fueron los altos precios del mismo en materia internacional. Todos tuvieron un alza, además del hecho de que varias naciones tomaron la decisión de reducir la producción de barriles diarios, sobre todo para, si bien no defender a Rusia, por lo menos demostrar que están unidos. Que, por ejemplo, este grupo de los países exportadores de petróleo y sus aliados tienen la firme creencia de que si reducen la producción de los barriles de petróleos diarios, los precios se van a nivelar y sobre todo podrían incluso aumentar. ¿Por qué? Porque entre mayor demanda y menor sea la oferta, más altos serán los precios. Y actualmente las exportaciones de petróleo ruso, a pesar de todos los contratiempos emitidos por parte de la Unión Europea y el propio Estados Unidos con este asunto del tope, que únicamente $60 por barril era lo que estaban dispuestos a pagar por el petróleo ruso. En este caso, el mandatario Vladimir Putin dijo, ok, si ustedes no quieren pagar el petróleo con el precio que está de manera internacional, simple y sencillamente yo no les voy a vender absolutamente nada. ¿Qué pasó? Se quedaron sin petróleo, sin gas, sin los productos derivados del petróleo. Y actualmente tienen una crisis energética, lo vimos desde el año pasado, en diciembre, sobre todo cuando entró la temporada invernal, que muchos países tenían problemas para hacer frente a la misma, aunado a que los ciudadanos, gracias a su crisis económica, no pueden pagar los recibos energéticos. A duras penas están consiguiendo el alimento que llevan a sus casas día con día, mucho menos pagar los servicios, los impuestos que exigen estos gobiernos para regalárselos a Ucrania. Y Rusia en este caso dijo, bueno, si ustedes no me quieren comprar a mí al precio internacional, yo voy a vender por otro lado. ¿A dónde se fue? A China, a la India, en lo que es Asia como tal. Está entrando en nuevos territorios para principalmente lograr vender su petróleo, que ya no lleva a la Unión Europea y Estados Unidos, pero al mismo tiempo el precio está alto y como estos países se lo revenden a la Unión Europea, prácticamente es un ganar-ganar. Por eso actualmente, a pesar de toda la intención de la Unión Europea, las exportaciones de petróleo ruso utilizando petroleros asegurados por Occidente continúan navegando y llevando todos los recursos rusos, a pesar de que el precio del petróleo de los Urales ha saltado por encima de este límite de $60 por barril, fijado por estos países del grupo de los 7 y la Unión Europea. De acuerdo con esta agencia de noticias Bloomberg, alrededor del 40% de los buques que transportan crudo desde los puertos rusos del Mar Báltico y del Mar Negro, el cual cabe recordar este último, se encuentra en lo que sería una problemática muy grande porque emitió, en este caso el presidente ruso Vladimir Putin, una orden en la cual si los buques salen de lo que sería el puerto que tiene Ucrania o que se acercan a los puertos ucranianos, tienen orden de disparar para deshacerse de los mismos, sobre todo porque todos los barcos que se acerquen a los puertos ucranianos desde estos mares serán señalados como posibles navíos que transporten armamento terrorista, por lo cual tienen en su disposición el disparar y destruir todos estos buques, eliminando así la opción, en este caso de Ucrania, de transportar petróleo, si es que en algún momento lo hizo, a través de la vía marítima. Estos mismos eran propiedad o estaban asegurados por empresas con sede en países que firmaron este tope de precios, por lo cual no podían salir desde Rusia debido a lo mismo de que no podían pagar como tal en exceso, y actualmente los Urales cotizaba a unos $71 el barril desde este fin de semana en los puertos de Rusia, y si no pagaban esos $71 no podían entregar barriles de petróleo ruso a ninguno de los países. Los barcos no podían salir. Parece ser que los países de la Unión Europea tienen que mandar a volar su
tope de precios. Simple y sencillamente no sirve. No va a funcionar por una simple y sencilla razón. Alrededor de la mitad de los petroleros que transportaban petróleo ruso eran propiedad de Occidente antes de que se incumpliera el límite, y una gran cantidad de buques tenían rutas aseguradas a través de Londres casualmente. Esta es la excusa que están utilizando para decir: dame el petróleo que puedas, yo te lo voy a pagar, pero que nadie se entere que te estoy pagando. Supuestamente todos estos barcos que están saliendo ya tenían un contrato antes de que iniciara el conflicto militar entre Ucrania y Rusia. Pero recordemos que se supone, gracias a todas las sanciones, no puede haber negociaciones entre los países de la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de los Siete y Australia contra lo que es Rusia. De hecho, estos mismos introdujeron este tope de precios de la exportación por vía marítima de $60 por barril, el cual prohíbe que las empresas occidentales brinden seguros y otros servicios a los envíos de petróleo ruso. O sea, si a partir de ahora llega alguien, algún barco pirata, a asaltar uno de estos navíos, no podrán hacerse responsables los ciudadanos de la Unión Europea. No tendrán un seguro que garantice que si se roban los productos en el mar, alguien tendrá que hacerse responsable. Y ahora lo que pretenden estas empresas occidentales es culpar a Rusia por no tener este seguro y de otros servicios, y hacer que ellos paguen, o sea, les entreguen este crudo de manera gratuita, algo que ya sabemos no va a ocurrir. De igual forma, se suponía que a menos que la carga se compre a un precio igual o menor del precio establecido, era la única forma en la cual podrían obtener estos recursos, aunque técnicamente el precio del petróleo ruso debe ser de 60 o menos para que las empresas de los Estados Unidos, la Unión Europea o el G7 brinden servicios como embarcaciones y seguros. Todo lo que las empresas deben hacer en la práctica es recibir un compromiso por escrito, llamado una certificación, que la carga se compró por debajo del umbral. Yo el día de mañana puedo venir con un papel, yo, Francia, el día de mañana puedo venir con un papel que diga: yo compré este petróleo, con este papel, compré este petróleo a $60 cada barril. 59 si quieren, pero finalmente están pagando lo que es, ya sean los 71, $72 que se manejan en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque si no, no van a recibir absolutamente nada de Rusia, lo saben. El papel va a decir que pagaron $60, pero finalmente en las arcas de Rusia la historia es completamente distinta, porque el mandatario está muy enfocado en romper, si bien no las sanciones, por lo menos dar a entender que está listo para medidas de contraofensiva, en las cuales se destaca, por ejemplo, la destrucción de uno de los acuerdos fiscales entre la mayoría de los países hostiles en contra de Rusia, en los cuales las empresas que se encuentran todavía en territorio ruso y viceversa, también en la Unión Europea, que formen parte de Rusia, tendrán que pagar doble impuesto, tanto el que se le asigna al país como tal, ya sea Londres, Alemania, España, al país que sea, tendrán que pagar su impuesto, pero al mismo tiempo tendrán que pagar el de Rusia. Entre los tratados fiscales era precisamente evitar esa acción, que los empresarios únicamente paguen un impuesto, y de no hacerlo habrá consecuencias legales muy significativas. Vale la pena señalar que todas las transacciones por encima de $60 que no utilizan los servicios de la coalición no infringen el límite de precios, y una proporción sustancial de todas las operaciones rusas que aún utilizan proveedores de servicios de coalición, mientras que los propietarios de petroleros y las compañías de seguros han argumentado que no pueden saber exactamente el precio que tengan de forma precisa al que se comercializa una carga de crudo desde que se impuso este límite de precio occidental, ya que las transacciones a largo plazo podrían diferir de estos mismos precios del mercado a corto plazo. Por lo cual veremos a partir de ahora cómo Rusia se enfrenta poco a poco a la Unión Europea, al G7, a Australia, por ejemplo, que implementaron este tope, sobre todo cuando vemos este tipo de imágenes.
el presidente ruso en compañía del presidente de los Emiratos Árabes Unidos tuvieron hace unas semanas una reunión que sin lugar a dudas dejó mucho a favor tanto de Rusia como de los Emiratos Árabes. Empresarios rusos van a empezar a invertir en Emiratos Árabes y de igual forma se estima que las ganancias sean en gran beneficio también para Rusia. Ellos son las dos principales potencias en materia de lo que es la producción y venta de hidrocarburos, en este caso petróleo, por ejemplo, al igual que Arabia Saudita, país con el cual Rusia sí tiene una muy buena alianza y sobre todo que tanto Emiratos Árabes como Arabia Saudita continuaron o siguieron las pautas del mandatario ruso de reducir la producción de petróleo, lo cual ha generado altos precios significativos para todas las naciones que forman parte de este grupo de la OPEP. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.